la clase pasada vimos una nueva forma de resolver ecuaciones de segundo orden. Vamos a hacer un resumen así bien rápido, que era el método de serie de potencias. Por lo tanto, este método lo que hace es considerar, esto es todo una idea, pero quiero llegar a, acá está, inicio. Entonces, para el método de serie de potencias, lo que nosotros hacemos es tener una ecuación diferencial de esta forma, ¿cierto? Donde las funciones P y Q son funciones continuas en un cierto intervalo, donde también van a admitir un desarrollo de serie de potencia. No toda función admite serie de potencia, desarrollo de serie de potencia. Tiene que ser de tipo continua y que existan sus derivadas. En ese punto se puede desarrollar en serie de potencia en torno al punto que nosotros queremos. Entonces nuestra función P la podemos escribir así, nuestra función Q la podemos escribir así, en torno al punto X sub 0, ¿cierto? Y en realidad también se puede decir que las funciones son analíticas porque se pueden admiten un desarrollo de serie de potencia en torno a ese punto. Eso es de ser que sea analítica. Y además de ser analítica, por otro lado, es ser que una función sea continua y diferenciable de todas las formas. Así que de C infinito se le dice, de clase C infinito. Entonces, ahora lo que vamos a encontrar soluciones de esta forma para los puntos ordinarios. Dijimos que un punto ordinario era un punto donde la función admite, la función P y Q, las dos juntas admiten un desarrollo en serie de potencia. Ya, en ese punto vamos a querer encontrar soluciones de esa forma, este tipo de series, ¿ya? Donde esta serie va a ser absolutamente convergente. Entonces el método es considerar, analizar cómo es la función P, cómo es la función Q de la función I2' más P de X y prima más Q de X por I es igual a, no, parece homogénea, sí, 0. ¿Ya? Entonces tenemos que analizar cómo es P, cómo es Q, si es analítica, es decir, si tiene un desarrollo en serie de potencia en torno a qué punto ordinario, ¿cierto? Y entonces, en torno a ese punto ordinario, uno puede encontrar soluciones de la forma de serie, ¿cierto? Así. Ese tipo de soluciones va a ser la que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, derivamos una vez esta, derivamos una segunda vez, ¿cierto? Y la vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces me va a quedar una ecuación con series. Y por lo tanto vamos a querer encontrar cuánto vale, me va a quedar todo en función de I, entonces me va a quedar todo en función de una serie, y entonces voy a querer encontrar estos términos C sub K. Si encuentro estos términos C sub K, encuentro la solución que nosotros queremos. Esa es la idea de serie potencia. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos este ejemplo, vemos esta es la, fíjense que aquí es así, se puede escribir la ecuación, pero nosotros tenemos que escribirla así para analizar la función P y la función Q. Entonces vemos que en realidad estas son continuas en todos los puntos, menos en 1 y menos 1. Así que en realidad continua y bueno, es una función racional, así que además más diferenciable. Para todos los términos. O sea, diferenciable, una vez voy a encontrar una derivada, la segunda, la tercera, y todas las demás, más diferenciable. O sea, clase C infinito. Y eso pasa para todos los puntos que sean distintos de 1 y menos 1. Entonces los puntos ordinarios van a ser todos menos ellos dos. Y por lo tanto, pues tengo que elegir uno. Pucha, el más fácil es elegir el 0, porque así no me queda tan complicada la serie de potencias. Entonces mi forma de encontrar la solución va a ser así. Y de X igual a esta serie de acá. Entonces, como les decía, derivo una, derivo dos veces y lo reemplazo en la ecuación. ¿Ya? Y aquí se pone un poco complicado en el sentido de que quedan series. Entonces hay que tener cuidado. Lo importante de esto es que quiero que bueno, aquí está multiplicado. Vamos a usar esta forma de la ecuación y no la que dividimos, ¿ya? Porque tenemos potencia y tenemos polinomios. Así que vamos a mantener esa forma de la ecuación.
Entonces voy a separar esto, está factorizado, ¿cierto? Entonces lo separo en dos. Y entonces me queda este, me queda ese, que sería esa separación. Esta está acá, ¿cierto? Esa es, más 6 sería esa. Y lo que me interesa es que todos tengan, partan donde mismo, ¿cierto? Y lo otro, que los x sean iguales, todos sean x elevado a k. Entonces hago ese cambio, ¿cierto? Si es necesario, el quito elementos o hago un cambio de reloj que se llama, ¿cierto? Al cambiar las coordenadas donde partir. En este caso es bueno cambiarlo porque aquí le voy a restar 2 y acá le voy a sumar 2. Entonces aquí aumenta en 2 lo que necesito y aquí resto en 2 lo que yo también necesito. Por lo tanto me queda esa serie de acá. Esta de aquí ya no está, así que no puedo hacer la del reloj. Esta tampoco y esta tampoco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito que los índices sean iguales. Bueno, el más atrasado, digámoslo así, es el 2. Entonces vamos a quitarle 2 elementos aquí a la serie para que parta de 2. Esta se mantiene igual, esta voy a quitarle 1 para que parta de 2 y esta le voy a quitar 2 para que parta de 2. Entonces todas las series parten de 2 y me quedan algunos términos. Luego lo voy a factorizar lo más posible, ¿cierto? Y me doy cuenta que me quedan algo que son constantes, algo que está multiplicado por x, y luego la serie que todo va a estar multiplicado por x elevado a la acá. Entonces, esto va a ser igual a 0. En realidad, esto es como un polinomio, digámoslo así, de grado infinito. Así que no es en realidad no es un polinomio, pero es una serie de potencias. Ya se hace 0, entonces en realidad este 0 es un 0 de serie de potencia. Por lo tanto, para que sea 0, siempre los coeficientes tienen que ser 0. Por lo tanto, aquí yo hago que este sea 0 y me da lo que está aquí. Luego, este de aquí, ¿cierto? Lo despejo y me da este valor. Y por último, tomo todo lo que está aquí adentro, ¿cierto? Y lo resuelvo lo más posible y encuentro cuánto vale el C sub k más 2. Entonces así encuentro cuánto vale el C sub 2, que queda en función de C sub 0. Encuentro lo cuánto vale el C sub 3, que queda dependiendo del C sub 1. Y todos los otros demás C sub k más 2 van a depender del C sub k. Entonces, bueno, aquí lo escribí más bonito, ¿cierto? Entonces ahí le hago la factorización y encuentro los valores. Bueno, si n vale 2, en el C sub n más 2 o C sub k más 2, si le reemplazo el valor en 2, me va a quedar 0. Si hago lo mismo ahora, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, voy a empezar a encontrar los valores que necesito. El C sub 4, el C sub 5, el C sub 6, 7, el 8, y así sucesivamente. Entonces, me doy cuenta que hay algunas cosas en común. Por ejemplo, este es 0, luego el C sub 4, el C sub 6 es 0, el C sub 8 es 0. Entonces tengo varios que se repiten. Me doy cuenta que todos los pares se van a repetir y todos los impares van a depender de ese sub 1. ¿Ya? Así que en realidad puedo escribirlo en forma general, pero también me podrían preguntar por algunos términos. En este caso te preguntan por los 8 primeros términos, entonces desgloso la serie, ¿cierto? En mis primeros 8 términos y después hago desde K igual a 8 hasta infinito, S sub K, X acá. ¿Ya? Eso es lo que queda. Entonces yo quiero saber cuánto valen esos términos de aquí y solamente los reemplazo con los valores que encontré anteriormente. Entonces,
Entonces, al reemplazar los valores, ¿cierto? Me va a quedar uno solo, el C sub 0, va a depender del sub 0, y todo lo demás vimos que o era 0 o dependían de C sub 1, entonces ahí me queda más eso de ahí. Bueno, esto es más la sumatoria que yo les decía, desde K igual 8 hasta infinito de C sub K X a la K. ¿Ya? Entonces, esos son los primeros términos y espérenme un poquito. Ya, entonces esa es la forma de encontrar, sí, es que nosotros encontramos una forma general de encontrar los coeficientes, considerando, por ejemplo, este menos 1 partido por 5 es 1. Si tienen algo en común, uno puede generalizar y encontrar cuál es el valor de los, en este caso serían solo los C sub 2K más 1, que son los impares. Yo voy a decir que va a valer algún término en expresión multiplicado por C1. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos encontrar. Si lo podemos encontrar, lo podemos hacer en general, si no, lo escribimos en algunas expresiones, en este caso, fíjense que no tiene mucho en común, entonces, por eso se pidió las 8 primeros términos. Entonces, esta es una nueva forma de resolver las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Otras ecuaciones diferenciales que no eran de los tipos que nosotros teníamos anteriormente. Y eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, por eso fue como un poquito rápido. Y ahora vamos a usar otro método para poder resolver ecuaciones de segundo orden. Pero este método tiene mucha más, o sea, igual serie tiene un fundamento, ¿cierto? Atrás, pero yo pregunté, me dijeron que en cálculo habían visto serie, entonces no hablé mucho de las propiedades de la serie. Pero esto sí yo sé que ustedes no lo han visto, así que vamos a ver en primer lugar las propiedades que tiene la transformada de Laplace y después vamos a ver cómo se usa en la resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a definir una función que va de 0 a más infinito a los reales, una función real que además va a ser integral. Ya esa va a ser la propiedad, que es una función integral. Para cierto valor S, se va a definir la transformada de Laplace de f evaluada en S. Entonces, esto es una función que depende de S. Esta función que depende de S es en realidad una integral indefinida, ¿cierto? De 0 hasta más infinito, de la exponencial de menos st por f de t de t. Entonces, perdón, no es indefinida, es impropia, porque impropia, no impropia. Se me olvida cómo se llaman las integrales que van hasta infinito. ¿Ya? Están limitadas, ¿cierto? Pero tiene un extremo que hacia infinito. Entonces, esta función yo voy a integrar con respecto a t. Entonces, esto me va a quedar un valor, y esto me va a quedar un valor, pero con respecto a t. Pero también me va a quedar algo que depende de s. Entonces, lo que queda aquí es una función que queda de s. Porque todo lo que tenga t, ¿cierto? Se va a desaparecer porque estamos integrando con respecto a t. ¿Cierto? Entonces, al evaluar la integral, no me va a quedar en función de t. Solamente va a quedar en función de s. Así que el resultado no es un número, sino que es una función. Y esta función, como es una función de funciones, ¿cierto? Estamos analizando así, entonces no se llama función, sino que se llama transformar. Transforma una función en otra. Y Laplace, porque Laplace fue el que estudió estas funciones y entonces se le dio este nombre por el matemático Laplace. Si f crece, fíjense aquí la integral. Como tengo que la integral va hacia más infinito, puede ser que sea impropia. ¿Qué quiere decir impropia? Que no tiene primitiva. Entonces tenemos que analizar cuándo tiene solución y cuándo no. Entonces si f crece muy rápido, comparado con este decaimiento, porque hay un menos aquí, así que hay un decaimiento, y si esto crece, tengo que ver si esto va a ir decayendo y esto va a crecer. Para que exista esta integral, debe ser más rápido el decaimiento que el crecimiento. ¿Ya? El decaimiento es de forma exponencial, así que es muy, muy rápido.
La forma exponencial crece más rápido que una función polinomial, por ejemplo, una función racional, una función polinomial racional. Eso. Trigonométrico, quizá ahí puedes también. El trigonométrico no crece en realidad, se mantiene. Llega acotado. Y eso. Porque si f fuera el logaritmo, como que contrapone con la exponencial, así que ahí no sé. Entonces tenemos que analizar que el crecimiento de la función f tiene que ser menor que el decrecimiento de la función exponencial para que pueda existir esta integral. Si la función f crece más rápido que el exponencial, entonces esta integral no va a poder estar definida. Entonces se define o se denomina funciones de orden exponencial, ¿ya? Al conjunto de funciones para las que la integral esta f va a estar bien definida. O sea, todas las que crecen más lento que, o sea, crecen menos que decrece la exponencial, ¿cierto? Hablo de crecer porque hay un signo menos. A ellas funciones voy a poder encontrar la integral y a ellas se le voy a llamar función de orden exponencial. A estas funciones van a poder encontrar su transformada de Laplace, ¿ya? Porque si no tengo cuánto vale la integral, no voy a poder encontrar la transformada de Laplace. Entonces, no todas las funciones tienen transformada de Laplace. Y además, aunque la función tenga transformada de Laplace, no es para todos los valores. En este caso, el s tiene que ser positivo, ¿cierto? Porque si ese fuera negativo, por la formulita aquí ya no va a ir decreciendo, sino va a ir creciendo. Así que tenemos que restringir este dominio. Y en la gran mayoría va a ser mayor que 0, pero siempre hay que analizar para qué valores está definida la función, porque puede ser restringido este dominio. Entonces, aunque exista la transformada de Laplace, no es para todos los valores de S, ¿cierto? Y entonces hay que analizar esos casos. Una otra forma de escribir, porque dijimos que esto era igual a f de s, otra forma de escribir, y va dentro del nombre, ¿cierto? Es tratar de escribirlo así, L de f de s. Porque en realidad el L es la transformada que voy a tomar la función f. Aquí está mucho más explícito lo que estoy haciendo. Estoy transformando la función f en alguna función que dependa de s. ¿Y cómo lo hago? Con la transformada de Laplace, por eso le llamo la transformada L, ¿cierto? De Laplace. Entonces, este es mucho más explícito que esto porque aquí yo determino y muestro cuál es la función en la que yo quiero encontrar su transformada de Laplace. Así que es más recomendable, ¿cierto? Usar esta notación que usar esto. Porque esta nos da mucha información, entonces tendría que escribir siempre la integral y ya se hace un poco más complicado. En cambio aquí ya se hace mucho más práctico porque se reduce la notación y se dice exactamente lo que vamos a hacer. Ahora, describimos a continuación dos propiedades importantes de esta transformada de Laplace. Por ejemplo, la transformada de una función derivada. Fíjense que nosotros estamos integrando en función de t y me queda una función que depende de s. Así que la integral de la derivada no va a ser el mismo la función, porque no estoy integrando y derivando por la misma variable. Entonces la transformada de una función que va a estar derivada, pero esta derivada corresponde a t, o sea, corresponde a x. Esto es de f a dx, o de f a de t. ¿Ya? Y la transformada depende de esa, así que las variables son distintas. La transformada de la derivada es igual a s por la transformada de f de ds menos la función evaluada en 0. ¿Ya? No vamos a entrar mucho en detalle en la demostración, pero esto lo vamos a usar mucho. ¿Ya? Porque fíjense que si tenemos una ecuación diferencial, vamos a tener i2' más no sé qué, p de x, y, por ejemplo, o i2' por i' más q de x. Entonces me gustaría saber cuánto vale esta transformada de Laplace. Bueno, y esto me da una ayuda, por lo menos me está dando la respuesta para este caso. Que la derivada, la transformada de una función derivada, ¿cierto? Va a ser igual a la transformada de la función sin derivar menos evaluar la función en 0.
Y la segunda condición, que también es la que vamos a usar bastante, es que en la transformada es una función inyectiva que se le llama. ¿Por qué? Porque existe la inversa, la transformada inversa, y la transformada inversa con la transformada va a ser exactamente F. ¿Ya? Así que existe la transformada inversa. Entonces, estas son como las dos condiciones básicas para aplicarlos en las ecuaciones diferenciales. Porque así yo puedo encontrar, ¿cierto?, cuánto vale la transformada de Laplace, me queda la transformada de F, y después le aplico la transformada inversa y encuentro las funciones que era la que yo quiero para encontrar la solución. Así que por eso esto es un buen método para poder encontrar soluciones, porque me dan exactamente las propiedades que necesito. Y otra propiedad fundamental, ¿cierto?, de la transformada de Laplace es que es una transformada lineal, es decir, cumple la propiedad de linealidad. Esto es que la transformada de una combinación lineal de funciones va a ser igual a la combinación lineal de las transformadas de Laplace. La transformada de alfa de f más beta de g va a ser igual a alfa por la transformada de f más beta por la transformada de g. Así que podemos separarlo sin problema y para encontrar más fácilmente cuánto valen las transformadas de cada una de ellas. Entonces, entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar las transformadas que van a empezar a tenerlo ustedes en una tablita, ¿ya? En una tablita. Entonces, porque esto lo vamos a usar siempre. Pero por el momento queremos mostrar cómo van a ser estas transformadas. Entonces lo vamos a demostrar. Entonces, esta es la... Entonces, ¿cómo demostramos que la transformada de 1 es 1 partido por S? Bueno, la transformada de 1 de S es igual a la integral entre 0 y más infinito de la exponencial de menos st por la función f de t por dt. Perdón, vamos a poner aquí f. ¿Ya? En este caso, f de t es igual a 1, es la constante 1. Entonces, la transformada de 1 va a ser igual a la integral entre 0 y más infinito de la exponencial de menos st por 1 de t. ¿Cómo calculamos esta integral? Uno calcula esta integral aplicando límite cuando n tiende a más infinito, y la integral entre 0 y n de la exponencial de menos st de t. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. La exponencial, al derivarlo, es lo mismo, ¿cierto? Pero tenemos que partirlo por la constante, que en este caso sería menos s. Y tenemos que evaluarlo entre 0 y n. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, y si lo evalúo me queda exponencial de menos Sn partido por menos S menos la exponencial de menos S por 0 partido por menos S. ¿Cierto? Aquí me queda 1 partido por S. Este va a ser límite cuando n tiende a infinito de menos exponencial de menos Sn partido por S, ¿cierto? Menos con menos es más 1 partido por S. Pero si el n tiende a infinito, esto va a tender, el n tiende a infinito, entonces esto va a tender a 0. Y el S es constante, así que todo esto tiende a 0. Por lo tanto, el resultado es 1 partido por S. Donde el S tiene que ser mayor que 0, porque si no, esto no se va hacia 0. Entonces aquí yo demostré, usando la definición de la transformada de 1, es 1 partido por S. De la misma forma,
por propiedad de linealidad, yo puedo mostrar que la transformada de Laplace de cualquier constante, puedo saber cuánto vale. Esto va a ser igual a la transformada de K por 1, ¿cierto? De S. Tengo K, que es constante, sale, me queda transformada de 1. Y entonces esto me queda K por la transformada de 1, que es partido por S. Entonces la transformada de cualquier constante es K partido por S. Y en realidad no solamente encontramos esa, sino también encontramos que la transformada de K de S va a ser igual a K partido por S, con S mayor que 0, y K cualquier valor real. Encontramos esas dos transformadas de Laplace, así que tenemos la primera listado para ello. Esta de aquí, vamos a calcularla acá, abajito. Vamos a partir con 1. Ya vamos a calcular la transformada de t. ¿Cuánto es la transformada de t? La transformada de t es la integral entre 0 y más infinito de la exponencial de menos st por t de t. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral entre 0 y n de la exponencial de menos st por t de t. Esto se hace por partes, ¿cierto? Voy a llamar u igual a t y db igual a exponencial de menos st de t. Entonces el de u es igual a dt y b es igual a exponencial de menos st partido por s. Entonces, es igual al límite de n en infinito v de u t de u, entonces me queda la integral entre 0 hasta n de exponencial de menos st partido por s de t menos, sin integral. Entonces, entre 0 y n, menos la integral entre 0 y n de b de u, exponencial este es v menos b de u. Exponencial de menos st partido por s de t. Ya, ese es por partes. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, evaluado en 0 y en n, el t. Entonces me queda n exponencial de menos ns partido por s menos 0. Menos la integral entre 0 y... No, integral no. Vamos a integrar al tiro. Esta integral, el s es constante, entonces me queda exponencial de menos st partido por menos s cuadrado. Entre 0 y 1. ¿Cierto? Entonces, me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de n exponencial de menos ns partido por s, menos por menos más. Y aquí si lo evalúo en n, me queda exponencial de menos sn partido por s cuadrado, menos exponencial de 0 partido por s cuadrado. Menos por menos más, si evalúo el n, vamos a ponerlo sin los menos.
Este es menos, este tiene que a menos, este tiene que a menos. Ahí sí. Ya, entonces, si aplico límite, esto se me va a hacer. Si aplico límite, esto se me va a hacer. Y esto no tiene n, así que queda constante. Menos por menos es más, igual me queda menos. Porque hay un menos ahí que no funciona. Ah, porque este es así. Ahí. Entonces, este es menos. Ahí, ahí sí. Menos con menos es más. Ahí sí. Y entonces, esto es 1 partido por s cuadrado. Quiere decir que la transformada de t en s va a ser igual a 1 partido por s cuadrado, donde s es mayor que 0. Esa es la formulita que encontré. Si hacemos t igual a 2, o sea, n igual a 2, voy a colocar la transformada de t elevado a 2 de s, entonces esto va a ser igual a la transformada. La integral entre 0 a más infinito, la exponencial de menos st por t cuadrado de s, o sea, de t. Entonces, fíjense que esta es por parte, ¿cierto? Pero 2 veces, porque tengo un t cuadrado. Voy a escribir aquí la por parte, porque también se me olvidó. U de, que es igual a d de u menos, decir, u de v. V de u. Ahí sí. Esa es la por parte que estamos haciendo. Entonces, en nuestro caso, u va a ser igual a t cuadrado, el de b va a ser igual a exponencial de menos st de t, y entonces el de u es igual a 2t de t, y el b es igual a exponencial de menos st partido por menos s. Entonces, esto de aquí es igual al límite cuando n tiende a infinito de v me queda t cuadrado exponencial de menos st partido por menos s menos la integral de u exponencial de menos st partido por menos s por 2t de t. Y esto entre 0 y 1. Esto entre 0 y 1. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado exponencial de menos sn partido por menos s menos, y aquí tengo que hacer de nuevo por partes. Y por partes va a ser u igual a t, vamos a poner el 2 afuera, t, y el de b va a ser igual a, vamos a poner 2 y s, y aquí vamos a poner más. Entonces es exponencial de menos st partido por s. Entonces el de u es igual a dt y el b es igual a exponencial de menos st partido por menos s. Entonces, esto me va a quedar v menos t exponencial de menos st aquí por s cuadrado. Esto menos la integral entre 0 y n de p de u exponencial de menos st partido por menos s cuadrado y de u que es de t. Por lo tanto, este es el límite cuando n tiende a infinito
de menos n cuadrado exponencial de menos sn partido por s, más 2 partido por s, evaluado aquí en n, me queda menos n exponencial de menos sn partido por s cuadrado, menos con menos más, y si lo evalúo en 0 me da 0. Menos la integral. Bueno, y esta integral la podemos resolver. Tengo que S es constante, entonces la integral de la exponencial es la misma, exponencial de menos st, pero tengo que partir por la constante, me queda menos por menos más, sq, entre 0 y n. Entonces dijimos que toda función polinomial crece más lento que una función exponencial. Por lo tanto, esto, aunque aquí va a crecer a infinito, esto se va más rápido a cero. Así que todo esto tiende a cero. De la misma forma, esto tiende a cero. Y entonces esto me va a quedar... Algo hice mal. A ver, 2S. Ah, este es sin S. Lo dejé afuera. Ahí, ahí sí. Entonces esto es S. No. Entonces este es S y este es S. Ahí sí. Este es S y este es S cuadrado. Entonces este es 0, 0 y me queda, lo evalúo en, tengo que evaluarlo. Me queda límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De menos 2 partido por s. Y si lo evalúo en exponencial, me queda exponencial de menos sn partido por s cuadrado, menos exponencial de menos s por 0 por s cuadrado. S. Entonces, si el n tiende a infinito, esto tiende a 0 y esto es 1. Esto es 1. Entonces, me va a quedar menos por menos más. Me queda 2 partido por s cubo. Entonces, la transformada de t cuadrado de s es igual a 2 partido por s cubo. Y en general, entonces, fíjense que vamos a tener que vale esta formulita. No la vamos a hacer porque tendríamos que hacer, si se fijan, aquí me quedó un t, hicimos una vez por parte. Después hicimos t cuadrado, hicimos 2 veces por parte. Entonces, dependiendo de la potencia n, eso es cuántas veces integrar por parte vamos a encontrar. Así que uno puede mostrar, haciendo el caso 3, 4 y mostrarlo por inducción, por ejemplo, que esta es la fórmula para los transformadas de t elevado a la n de s, de n factorial partido por sn más 1. ¿Por qué? Porque si n vale 1, no, si n vale 0, no, 1. Si n vale 1 va a ser la transformada de t, de s, y entonces esto vale 1 factorial partido por s1 más 1, es decir, 1 partido por s cuadrado, que es exactamente lo que encontramos aquí, que valía 1 partido por s cuadrado. Y si el n vale 2, me va a quedar la transformada de t cuadrado de s, y esto va a ser igual a 2 factorial partido por s2 más 1, es decir, 2 partido por s al cubo, que es también lo que encontramos acá. Así que estamos por buen camino, y estos son los resultados que me tienen que dar. Entonces, queda de tarea mostrar por inducción que vale eso. Ya demostré para 1, para 2, y hay que mostrar entonces que valga para n. Entonces ya tenemos dos o tres formulitas, ¿cierto? O n formulitas, ya tenemos infinitas fórmulas para
encontrar las transformadas de Laplace. Es decir, tenemos todos los polinomios. En este caso tenemos todos los polinomios. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que tenemos todos los polinomios? Porque nosotros tenemos un polinomio, por ejemplo, ahora yo quiero calcular la transformada de Laplace de 8t cuadrado t a la cuarta más 3t cubo menos 2t más 5. Y como sabemos que la transformada de Laplace es lineal, esto va a ser igual a 8 por la transformada de t4 más 3 por la transformada de t cubo menos 2 por la transformada de t más 5 por la transformada de 1. Y entonces por formulita, ¿cierto? Dijimos que la transformada de t a la n es igual a n factorial partido por Sn más 1. Entonces, esto de aquí va a ser 8 por 4 factorial partido por S elevado a 5. Más 3 por 3 factorial partido por S elevado a 4. Menos 2 por 1 factorial, ¿cierto? Partido por S cuadrado. Más 5 y la transformada de 1 que dijimos que era 1 partido por S. Así que ya encontramos cuánto vale la transformada de algún polinomio en este particular, pero en realidad podemos encontrar de todos los polinomios, ya que sabemos cuánto valen las constantes y los t elevado a la n. Esto queda un número grande, ¿cierto? Queda 8 por 32, así que mejor lo escribimos así. Aquí también me queda, esto es 81, este es 12, ese es. Entonces, con estas dos ya formulitas podemos encontrar muchas transformadas de Laplace. ¿Qué otras transformadas de Laplace podemos encontrar? Bueno, alguna que tenga exponencial. Entonces, sería bueno saber cuánto vale esta exponencial. ¿Cuánto vale ahora la transformada de Laplace? La exponencial de ATTS. Entonces, esto va a ser igual a la integral entre 0 y más infinito, ¿cierto? De la exponencial de menos st por la función que es exponencial de AT. De t. Entonces, esto es igual a la integral entre 0 e infinito de la exponencial de de a menos s t de t. Entonces, fíjense que esto es lo mismo que teníamos antes, pero ahora la constante es a menos s. O sea, esto va a ser igual a la transformada de la... Ah, bueno, esa es con esa, así que no. Bueno, le calculamos la integral. Entonces me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de la integral entre 0 y n de la exponencial de a menos s t de t. Y esto es, no hay que hacer por parte porque tengo función exponencial nomás. Entonces esto va a ser límite cuando n tiende a infinito de la exponencial de a menos s, ¿cierto? Partido por lo que está arriba. Partido por a menos s. ¿Ya? Y esto tiene que estar evaluado entre 0 y n. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Si lo evalúo en n va a ser exponencial de a menos n menos la exponencial. Y si lo evalúo en... Esto en t, perdón. Ahí sí. Si evalúo en
Esto va a ser exponencial de A menos S por T. Y esto es A menos S por 0. Entonces, no, este es N, este valor. Ahí está. Ahora, esto, todo eso partido por A menos S. Esto de aquí es 1. No tiende a 1, es 1. Y esto de aquí va a depender. Esto tiende a 0 siempre y cuando A menos S sea negativo. ¿Cierto? Si A menos S es positivo, si A menos S es positivo, esto tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, en el caso rojo, no podríamos encontrar la integral, pero en el caso azul sí. Así que la restricción tiene que ser que A menos S sea menor que 0. Es decir, A tiene que ser menor que S, o S mayor que A. Entonces aquí ya no tengo que S mayor que 0, sino que necesito que S sea mayor que A. Entonces, este límite va a ser, en este caso de acá, esto se hace 0 y me queda menos 1 partido por A menos S, o si quieren, 1 partido por S menos S. Es exactamente lo que tenemos aquí, que la transformada de Laplace es 1 partido por S menos A, y siempre cuando que el A sea mayor que, el S sea mayor que A. ¿Ya? Creo que ya sabes más o menos lo que hay que hacer, así que va a quedar de tarea esta de aquí, de la transformada del coseno, es decir, tenemos que calcular la transformada de Laplace, ¿cierto? De la función coseno, que es la integral entre 0 e infinito de la exponencial de menos st por coseno de kt. Tienen que integrar esto, así que es por parte, 2 veces seguramente, y ahí podemos encontrar el valor de esta integral, y entonces me va a dar eso de ahí. Y haciendo límite hacia el infinito, voy a encontrar ese valor. De la misma forma podemos tener el seno, el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Estas son funciones continuas, fíjense, y también son integrables, ya, porque tenemos que integrar en algún momento. Así que les dejo de tarea estas para completar la tabla. Entonces tenemos, en la tabla tenemos transformadas de constantes, ¿cierto? Tipo polinomial, de tipo exponencial, y las de tareas que dan las tipos trigonométricas y las trigonométricas hiperbólicas. Que solamente tienen que calcular esas integrales que está definida la transformada. Es recomendable que lo hagan una vez por lo menos para entender por qué da ese resultado, y después nosotros siempre vamos a usar esa tabla, así que vamos a usar el resultado. Entonces, después que hagan esa tarea, nunca más, bueno, no nunca más, pero lo más probable es que no tengan que integrar nuevamente de esta forma. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consulta. Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces, que estén bien, nos vemos mañana. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao.